es poder compartir una sesión grupal con los asistentes, y me gustaría en este momento hablar un poco de la historia de qué es Thanksgiving. Entonces, me gustaría, quienes se van reuniendo en este momento, la intención es poder platicar, aperturar qué es Thanksgiving, posteriormente recibir algunas preguntas, comentarios y abrir la sesión grupal. Puedes ir preparando una lista, la intención que puedas tú, incluso tomar un cuaderno en donde tú puedas, o quienes nos están viendo, a realizar una lista de agradecimientos. En el libro Neuroakáshico del Gran Observador hay una área en donde nosotros sugerimos que puedan trabajar continuamente como si fuera una lista de los agradecimientos en el día a día. Es muy importante ubicar, agradecer, entender todos los actos y las vivencias que nosotros vivimos en el día a día, sobre todo aquello que llamamos como bendiciones o milagros, actos inesperados, llamados milagros. Todo es hoy día, todo cuenta, todo acto, todo momento. Es importante que nosotros hagamos un entendimiento, podamos realizar una lista de agradecimiento, y la intención que quienes se están uniendo podamos tomar una libreta en este momento y podamos escribir. Si ustedes tienen ahorita ya esta intención de poder participar en esta sesión grupal, mientras nosotros hablamos sobre un poco de la historia. Día de Acción de Gracias fue celebrado por primera vez en 1621, tomado en National Geographic, por los pobladores de la colonia de Plymouth. Estos colonizadores más tarde fueron llamados peregrinos, que salieron de Inglaterra. Esto era porque deseaban separarse de la iglesia establecida. Además, buscaban adorar a Dios a su propia manera. Después de salir de Inglaterra, los peregrinos se establecieron en Holanda en 1608. Finalmente, en 1620, los peregrinos embarcaron en el Mayflower, buscando libertad de culto en el Nuevo Mundo. Su destino original era la colonia Jamestown, Virginia, en América del Norte. Sin embargo, una tormenta lo sacó de su ruta, y en noviembre de 1620 llegaron al norte de Plymouth, Massachusetts. Entonces, el primer invierno fue de grandes penurias para los colonizadores, y más de la mitad de la colonia murió de hambre. Sin embargo, aquellos que sobrevivieron continuaron luchando, y en la primavera sembraron su primer cosecha de maíz. Aquí menciona que un indio guerrero llamado Escuanto se hizo amigo de ellos y enseñó a los colonizadores cómo sembrar y cultivar el maíz, y los ayudó a establecer buenas relaciones con las tribus indias vecinas. ¿Cómo fue entonces la primera celebración del Día de Acción de Gracias? En otoño del año de 1621, después de una buena cosecha, el gobernador Bradford dedicó un día para dar gracias al Señor después de haber recogido el fruto de su trabajo. En un gesto de amistad, los peregrinos invitaron a los indios vecinos para celebrar una fiesta, por lo que en aquella reunión compartieron pavos, maíz, langostas, almejas, calabazas y frutas secas. Al año siguiente no fue posible celebrar el Día de Acción de Gracias. Esto fue porque hubo una pobre cosecha. Además, los peregrinos tuvieron problemas con los indios. ¿Cómo evolucionó esta festividad? En 1623, el gobernador Bradford proclamó el 30 de julio como el Día de Acción de Gracias, para celebrar el final de un largo periodo de sequía. Después de ese año, la celebración del Día de Acción de Gracias fue irregular. En 1789, poco después de que las 13 colonias se unieran, el presidente George Washington presentó un acuerdo al Congreso para celebrar un día nacional para dar acción de gracias y de oración pública. Entonces, la resolución se aprobó el 26 de noviembre de 1789. A partir de este momento se celebró desde aquí el primer Día de Acción de Gracias. En proclamación correspondiente, George Washington invitó a los estadounidenses a dar gracias a Dios en su protección
por la victoria en la lucha, la libertad, la paz y la prosperidad en el nuevo país. Entonces, en 1846, Sarah Hale, editora de Godey's Lady Book, una revista para mujeres, lanzó una campaña para hacer el Día de Acción de Gracias una gran fiesta nacional como lo hoy es día. Después de 9 años logró su meta, el Día de Acción de Gracias. Fue una gran celebración nacional y es una gran celebración nacional cuando se proclamó entonces el Día de Acción de Gracias, que fuera el 4º jueves de noviembre. En 1863, el presidente Abraham Lincoln realizó la proclamación sobre esta importante festividad. A partir de ese mandato se comenzó a celebrar el Día de Acción de Gracias. La manera en que se celebra se ha conservado desde el siglo XIX. Actualmente el Día de Acción de Gracias sigue siendo un festejo en la cual hoy día muchas familias estadounidenses se reúnen con la finalidad de poder compartir los frutos en señal de una abundante cosecha y dar las gracias a Dios por las bendiciones en nuestras tierras. Entonces, esta es la finalidad de poder lograr unirnos en esta celebración de Día de Acción de Gracias. Quienes se están conectando en este momento, estamos hablando sobre el Día de Acción de Gracias. Puedes ir anotando en una libreta esa lista de agradecimientos, una lista en la cual este es un trabajo, una tarea personal, el poder ya prepararnos. Estamos ya 25 de noviembre, a un mes y una semana de finalizar este 2021. Muy buen tiempo para poder ya empezar a compartir, a dar y a compartir, a integrar este proceso de cierre y apertura de nuevos ciclos, de nuevo año. En este caso, ya en esta festividad puede ser como la antesala para la apertura, para el cierre y la apertura de un nuevo año. Quienes se están uniendo, vamos dejando nuestros comentarios, nuestras sugerencias. Nos estamos uniendo en otras redes sociales y me gustaría entonces que quienes se están uniendo en este momento nos compartan qué experiencias, o si te has dado cuenta al realizar esta lista de agradecimientos, si estás logrando, estás conectando realmente con lo que deseas en tu plan de vida, cómo estás observando qué falta para lograr. Estamos entendiendo entonces el acto de la gracia o del agradecimiento, que es empezar a conectar desde el corazón. Entonces sí me gustaría que quienes se están conectando en este momento podamos entonces compartir, y vamos a entonces abrir la sesión grupal. Estoy tratando de conectarnos en las otras redes sociales. Comparte este live y vamos entonces a quienes se están conectando en este momento. Deja tus comentarios, sugerencias, y aquí quienes se están conectando, vamos dejando comentarios, sugerencias, y vamos a abrir entonces, vamos ya hacia la parte final con la sesión grupal. Si hay comentarios, preguntas o lo que tú quieras compartir, este es el momento. Usualmente cuando nosotros estamos viviendo ciertas circunstancias o en el día a día, a veces agradecemos. El acto de agradecer por todo lo vivido a veces se nos hace de una manera que ya damos por hecho que está el acto de la gratitud, y entonces es muy importante poder entender que estamos hoy ya entendiendo este proceso de la gracia, pero que podemos ir trabajando en el día a día este acto de dar las gracias, incluso en el día a día, desde la mañana hasta la noche, en cada acto poder dar las gracias, y ese es un acto de entendimiento de que lo que estamos viviendo forma parte de lo que corresponde, y en el acto de agradecer es el primer proceso para que el sistema acomode y ajuste lo que se requiere. Usualmente siempre estamos interfiriendo
en los resultados a través de nuestros juicios y nuestras expectativas. Entonces, ya que ustedes están anotando en esa lista, vamos anotando nuestra lista de agradecimiento. Quizás es un poco complejo poder realizar esta lista en este momento cuando a veces nos cuestionamos y a veces juzgamos y nos autojuzgamos, autocriticamos, nos autosaboteamos en el sentido de que a veces quizás nos olvidamos de agradecer lo mínimo, o lo que no es que sea mínimo o máximo, no hay bueno ni malo, no hay buen día o mal día, no hay buenos o malos resultados, simplemente agradecer por todo acto, desde incluso levantarnos en la mañana, de gozar de ese estado óptimo de salud, de estar en familia, de compartir los alimentos. Por ejemplo, el día de hoy que nos toca a nosotros, en el lugar donde estés, que puedas disfrutar y compartir los alimentos en este acto de dar y compartir. Comparte, no solamente realiza tu lista de agradecimientos, sino que los alimentos que tú hoy cocines, que tú hoy produzcas o puedas compartir en familia. Hoy día es importante poder el dar y compartir en la unidad con tu entorno, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia. Y entonces vamos en esta intención de poder agradecer en este primer entendimiento, en este acto de dar las gracias, de la gratitud que ya es en nosotros. Entonces vamos, cada uno de nosotros, quienes se están uniendo, vamos aportando esas intenciones, vamos escribiendo y compartiendo. Acuérdate que es una ciclicidad. Comparte, da y comparte, y nos vamos haciendo la unidad. Escribe, anota esas palabras clave que están llegando a ti como unidad, amorosidad, y vamos compartiendo todas esas intenciones que hoy día cada uno de ustedes está teniendo, o qué sensaciones te da hoy día o en este momento acerca de lo que estamos hablando. Vamos compartiendo todos quienes están. Buenas noches, dice Karina, gracias por la vida. Y entonces comenzamos, se abre el campo con los asistentes y vamos entendiendo entonces el Thanksgiving desde el entendimiento, perspectiva de cada uno. Vamos escribiendo esas palabras, ese entendimiento que llega a ti, vamos escribiendo, anotando, compartiendo. Y entonces vamos observando cómo este acto de integrar desde el corazón, la finalidad es que podamos sentir la gracia o la gratitud en nuestros corazones este día, y que no solamente sea este día, sea el día a día, y que podamos dar y compartir. Entonces la intención es que podamos nosotros conectarnos con nosotros mismos en este momento, ahora. Entonces vamos observando nuestra respiración y vamos entonces accediendo a este acto del dar. Vamos a acceder a este entendimiento de lo que es el dar y compartir, lo que es Thanksgiving, y que este Thanksgiving lo vivamos cada uno en nuestros corazones. Así ya es, y vamos dando y compartiendo, observando nuestra respiración, y vamos dejando esos minutos de calma, de serenidad, de tranquilidad, de vacuidad, de humildad, de felicidad, de facilidad, sororidad, equidad. Y vamos entendiendo lo que está ocurriendo en este momento, lo que estamos viviendo. Lo que tú estás viviendo forma parte de algo más grande. El entendimiento ya está llegando a ti a través del agradecimiento. El agradecimiento pleno de todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy ha sido justamente lo que corresponde a cada uno en el proceso neuronal, de evolución neuronal. Y vamos entendiendo desde el agradecimiento del corazón, y vamos entonces observando nuestra respiración en esa tranquilidad
que vamos conectando, cada uno de nosotros, cada una entendiendo lo que es el acto de agradecimiento. Principios de unidad que se van integrando en este momento, palabras que terminan con DAD y con Sion en este momento se están integrando y trabajando desde el corazón en conexión con la Madre Tierra, renovación, transformación, unificación con la Madre Tierra. Y vamos entonces entendiendo este acto en conexión con nuestro sistema familiar. Vamos entendiendo entonces que la unidad es el equilibrio pleno, el entendimiento, el agradecimiento de todo aquel acto que vivimos en cada momento, en cada instante, en el día a día, sin importar si es bueno o malo, simplemente se integra desde el corazón ahora. Y vamos escribiendo esas palabras que cada uno en este momento esté llegando a ustedes en ese entendimiento de lo que cada uno observa desde su corazón, de lo que es el acto de la gratitud, el acto del agradecimiento, el acto de la gracia, el acto de Thanksgiving, el acto de dar acción de dar las gracias, el acto de la unidad ahora. Y vamos observando nuestra respiración en ese entendimiento. Y vamos observando, inhalamos y exhalamos. Vamos teniendo ese entendimiento en compañía y el entendimiento pleno al lado de en compañía, integración de nuestro sistema familiar, de nuestro núcleo familiar, de nuestro entorno. Y vamos compartiendo, quienes se están uniendo, da y comparte. Esa es la forma de dar, que es compartir cómo estás sintiendo, cómo estás observando, y así se hace el proceso en el entendimiento pleno. Quienes se están uniendo, comparte palabras claves que llegan a ti de tu lista de agradecimiento, cómo te estás sintiendo, cómo estás en este momento. Gracias a cada uno de ustedes. Vamos observando nuestra respiración y vamos compartiendo esta transmisión. Lo hacen ustedes. Mi trabajo simplemente es observar el proceso que cada uno de ustedes está realizando. Da y comparte. Comparte cómo te estás sintiendo, qué sensaciones, palabras, sentimientos, emociones estás percibiendo en este momento. Compártelo, escríbelo, anótalo. Es como si el mensaje de hoy es que a veces esperamos cosas de las demás personas y a veces en esa espera también nos puede detener en nuestros actos. Entonces, dejar de esperar a que las personas hagan o que cumplan nuestras expectativas y simplemente es caminar, agradecer, conectar desde el corazón. Conectamos, agradecemos y continuamos hacia adelante. Dejar de tener o estar dándole vida a esas expectativas, esperando a las personas que cumplan esas expectativas o que el entorno nos cumpla esas expectativas, cuando no es el entorno, sino es entender que estamos en un proceso de convertirnos, en un proceso de transformación para ir hacia algo más grande. Y entonces el entorno solamente son los actores divinos
quienes hacen o realizan ese rol de mostrarnos que estamos viviendo actualmente. Entonces, es el trabajo, es ahí donde es el trabajo de cada uno de nosotros, poder entender que todo lo que vivimos no es culpa, no tiene nada que ver el entorno con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con lo que nos ocurre incluso. Entonces es entender que todo lo que vivimos en el día de hoy sí tiene que ver con la forma o el resultado de todos los juicios y expectativas que nosotros hemos alimentado o que hemos llevado en el día a día. Entonces, la forma de ir hacia adentro, el proceso es ir hacia adentro, conecto, sí, hay herramientas como lo que es neuroakáshico, los combustibles neuronales, la teoría, para lograr ese entendimiento de lo que hoy estamos viviendo. Y en ese entendimiento de lo que estamos viviendo, que es un proceso que vamos integrando sobre la marcha en el día a día para lograr este equilibrio pleno, pues resulta que nos vamos a ir entendiendo de que todo lo que ocurre o nos ocurre a nosotros, pues tiene que ver con nosotros mismos, con ese equilibrio, desequilibrio, todos los factores, o todos los elementos que conforman el campo un sistema, y que hay muchos factores que pueden estar mermando nuestro sistema de redes. Entonces, sabernos que estamos en un proceso continuo y dejar de esperar, dejar de cuestionar, de obligar, de forzar a nuestros actores divinos, a lo que es el entorno, para que sucedan las cosas, cuando no es la manera o no es lo que realmente el sistema nos quiere mostrar. Entonces, lo que el sistema ha querido mostrarnos a través de esas experiencias de vida que nosotros hemos tenido es ir hacia adentro, es tomar nuestro propio proceso de evolución o de equilibrio y poder llevarlo en el día a día, hacernos responsables de nosotros en el entendimiento, desde el amor, desde el equilibrio pleno. Y si tenemos la herramienta neuroakáshico, tenemos el entendimiento, tenemos el entendimiento de cómo funciona el sistema de redes neuronales, y si no lo tenemos, lo tengamos o no lo tengamos, pues nos invita a saber que hoy es momento de saber que algo más está ocurriendo y dejar de esperar a que ocurra, que los demás actores divinos o el entorno cumpla esas expectativas que ya es, pero como no me muevo desde este juicio de expectativa, me tengo que mover hacia el espacio, desde este espacio de equilibrio pleno, lo que es quinto acto, o este nuevo estado de conciencia de plenitud. Entonces, para irme a este nuevo estado, pues requiero entonces saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, eso es como lo que a nivel grupal está ocurriendo. Quienes nos están viendo, eso es lo que se está percibiendo, como a veces quedarnos en esa postura cómoda y que los demás resuelvan y hagan y que cumplan esas expectativas, que ya sea en relación de pareja, en negocios, en la empresa, en el entorno, en la familia. Entonces, quizás no estás teniendo los resultados que tú quieres, porque o no hay movimiento, porque no hay combustible que esté moviendo ese sistema, y es por consecuencia pues no se están dando las cosas como se esperaban, y entonces nos invita a algo más. Aquí nos están dejando sus comentarios. Aquí dice Martínez Luna Pau: buenas noches para todos, gracias por la encarnación, la bendición de la vida para la iluminación. Así ya es, gracias, gracias, gracias. Guadalupe Morales: amorosidad, amabilidad, estabilidad, felicidad, cordialidad, maravillosidad, capacidad, tranquilidad, verdad, intelectualidad, prosperidad, compatibilidad, seguridad, integridad, protección. Así ya es, así ya es.